Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a arrancar el análisis de esta semana. Obviamente, este primer análisis tenemos que arrancarlo dentro de un marco de cierta tristeza y de luto, dada el fallecimiento del Santo Padre, ¿no? Del Papa Francisco, que encima fue como que en algún momento hubo ciertas ilusiones, cuando, si la memoria no me falla, el día viernes dijeron que estaba respondiendo bien a la rehabilitación y bueno, parece como que quiso esperar a dar la bendición de Pascuas y después se fue. Bueno, increíble eso que comentaron, ¿no? Las casualidades de la vida, ¿no? Lo que comentaban de los números, ¿no? De los que están en numerología, que el carné de San Lorenzo era 88.235 y él muere a los 88 años a las 2:35 de la mañana, ¿no? Lo comento como una anécdota eh, para que lo tengan en cuenta. Muchos numerólogos deben estar pensando en este tipo de cosas. Creo que obviamente tengo que hacer una distinción. Yo, por un lado, siento orgullo que dos de las personas durante estos años que fueron más relevantes o de las personas más queridas a nivel mundial sean argentinos. Obviamente uno era el Papa Francisco y el otro, obviamente, estoy hablando de Lionel Messi, que realmente es como dijo un futbolista los otros días: Lionel Messi jugará para Argentina, pero ya es un jugador del mundo, ¿no? Por todo lo que ha hecho. Pero bueno, volvamos al Papa, que es lo importante, en este momento de luto y de rezar mucho por él. Yo en su momento, cuando lo nombraron Papa, realmente fue una emoción tremenda. Y después fue como por algunos momentos tuve que distinguir, ¿no? Como yo decía, él hacia afuera, a nivel hacia el mundo, era Francisco. Él hacia Argentina, a veces era Francisco y a veces era Bergoglio. Cuando digo que era Bergoglio era porque a veces actuaba un poquito llevado por cierta ideología o de apoyo político, cosa que pretenderíamos que un papa no... No, perdón, no quiero decir apoyo, es una palabra muy fuerte desde ese lado. Vamos a decir simpatía política. Realmente creo que era un tema este, importante para tener en cuenta, ¿no? Y saber básicamente eso, ¿no? Cómo venía la situación y cómo actuaba él en determinados casos. Pero independientemente de esto, creo que él dejó una huella muy importante. Es una tristeza enorme que se haya ido, que haya fallecido, y creo que ha marcado realmente un cambio importante en el mundo. Creo que los últimos tres papas, cada uno desde su lado, desde Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, cada uno de su manera han hecho cambios importantes y Francisco, como le dicen, el Papa de la Juventud, lo llaman algunos, el Papa de la Diversidad, lo llaman otros, lo llamaban otros. Creo que ha sido realmente un orgullo como argentinos que él haya sido Papa, independientemente de lo que podamos criticar en cuanto a situaciones que podrían ser opinables en su vínculo con lo que es la vida política, ¿no? Así que bueno, recemos por él, recemos por su alma, seguramente va a estar al lado de Dios para nosotros los creyentes. Y como una pequeña broma, digamos, esperemos que no se dé la profecía de Nostradamus, ¿no? Que ahora que viene el cónclave, este, los que creen en esas cosas, Nostradamus dijo que iba a venir un papa que no era italiano, un papa que era mayor, mayor de viejo, de edad vieja, o sea, la palabra que dicen en algunas traducciones es viejo, es una palabra fea, viejos son los trapos. Este, Creo que era de edad muy, muy mayor. Y el tercero, un papa negro, y que después venía el fin del mundo. Bueno, esperemos que o Nostradamus se equivoque o que el cónclave lo tenga en cuenta. Esto es un poco una broma como para tratar de estar marcado también la importancia de lo que es la historia de los papas, ¿no? Bueno, vamos a cambiar radicalmente el ángulo del análisis, porque hay dos temas que quiero mencionar en este programa, que son los otros dos temas que yo creo que están en la... Bueno, hay, en realidad hay
era este tema más otros tres, pero ahí no nos da el tiempo. Uno que no lo voy a tratar hoy, lo voy a tratar la semana que viene, después de ver qué pasó, qué es lo que está pasando con Ficha Limpia, que para mí es fundamental. Pero sí quiero ver un poco lo que pasó con la denuncia de Viviana Canosa. La verdad que las denuncias que viene haciendo Viviana Canosa son tremendas. Es importantísimo que haya mecanismos muy estrictos y muy fuertes para todo lo que sea la lucha y el control de todo lo que tenga que ver con abuso de menores, pedofilia, todo ese tipo de cosas. Y que eh, realmente se los castigue a quienes estén o caigan en ese vicio, en esa aberración de aprovecharse o abusar de un menor, de la forma más dura y y en forma estricta. ¿Y por qué digo esto? Porque obviamente muchos dirán, bueno, se puede curar, no se puede curar. Yo creo que difícilmente una persona que tiene esa tendencia, es muy difícil que pueda curarse de eh, tener esa suerte no, no quiero usar, hay que tener cuidado con las palabras para que después no digan que uno es de un lado, del otro, muy extremo, ¿no? Pero bueno, que no quiero usar una palabra de desviación, no quiero usar una palabra de vicio, o sea, conductas aberrantes, vamos a llamarlo, ¿no? Alguien que tenga esa conducta aberrante y tendencia aberrante, que no sea, digamos, de esa manera curable. Es muy difícil que una persona que tiene esa tendencia se cure. Dicho esto, creo que también es importante mencionar que hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que ha sido denunciada por Viviana Canosa, que probablemente ya tiene información importante. No creo que se haya tirado o lanzado a tirar nombres si no tiene datos realmente firmes y concretos, porque ha tirado datos de periodistas, gente de los medios, de actrices, actores, incluso políticos. O sea, y hay otros nombres más que aparentemente ha informado en la justicia que todavía no han tomado estado público, ¿no? Eh, Obviamente creo que sí, se lo debe investigar esto a fondo, pero también hay un tema que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la lógica para investigar este tipo de temas debería estar diagramada de manera tal de que, por ejemplo, este tipo de denuncias no se hagan en forma pública como para sumar rating, sino que este tipo de denuncias se hagan, por ejemplo, ante organismos determinados que dependan del Ministerio de Justicia o de la Policía Federal o de la Policía de la ciudad, como para que investiguen. Después, una vez que investiguen y determinen si la persona está o no involucrada en ese tipo de aberraciones o delitos o delitos, ahí sí que se puede hacer público, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, ojo, hay que tener mucho cuidado con los nombres, porque una vez que se tira un nombre de estos, el nombre queda flotando. Yo voy a contar la historia de una persona que me acuerdo, muchos de ustedes se van a acordar, del efecto que puede haber cuando hace una campaña de prensa tan dura contra alguien por delitos similares, ¿no? Que fue Cacho Fontana. Cacho Fontana, y algo que a mí me marcó mucho, por eso me acuerdo el nombre verdadero de él, cuando se demuestra que él era totalmente inocente de todas las acusaciones de Tiraboschi, le hacen un reportaje y le preguntan si Cacho Fontana iba a volver a la televisión o a actuar. Y Cacho Fontana le dice, no, discúlpame, Norberto Palese, que era su nombre. Cacho Fontana murió, porque después de todo lo que me acusaron y aún habiendo demostrado la inocencia en la cabeza de la gente o de quienes querrían contratarme, sigue estando esa sombra de pensar si no zafé por un tecnicismo, si no zafé porque tuve un buen abogado, si no zafé por lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, ojo que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que debería establecerse un marco, esto es una opinión mía, que antes de poder hacer una denuncia de este tipo, primero se la tenga que hacer en forma privada a los organismos de investigación y que no se lo pueda hacer en forma, porque uno dirá, bueno, si lo hace en forma pública, después es inocente, se come una querella por calumnia. Sí, sí, te podrás comer una querella por calumnia, pero siempre la mancha queda dando vueltas, ¿no? Entonces, bueno, aplaudo que la señora Canosa tenga la valentía de hacer la denuncia. Sí creo que tiene que hacerla con un cuidado muy grande y teniendo realmente elementos muy fuertes de prueba y de convicción para poder hacerlo, porque acá se está jugando también con la vida y las familias de las personas denunciadas, ¿no?
que si son culpables, más que merecido lo tienen, ser denunciados y ser escrachados. O sea, escrachados me refiero que se sepa. Ahora, si son inocentes, es muy difícil volver atrás. El tercer tema, como para dejar también un pequeño brief, es esta discusión que se ha dado sobre el decreto del presidente Milei vinculado a la UIF, a la facultad de querellar de la UIF. Acá hay un tema que es interesante de discutir y de analizar, que es el siguiente. La UIF es un organismo de investigación, básicamente, en el cual recibe denuncias de los ROS, reporte de operación sospechosa, y investiga, procede a investigar, a ver qué es lo que, qué es lo que pasó, bueno, si hubo o no hubo situación de lavado, y informa a la justicia y apoya al fiscal. Bueno, en ese tipo de casos, por ejemplo, en ese tipo de casos, obviamente lo importante es que la UIF pueda hacer este tipo de tratos, digamos, de investigaciones, y la discusión es si puede o no puede querellar. ¿Cuál es la discusión que se da? La discusión que se da en estos casos de querellar. La discusión se da en el sentido de que no sea una herramienta, que es un poco los argumentos que plantearon el ministro de Justicia y el presidente Milei, perdón, había un problema ahí medio de señal, que plantearon el presidente Milei y el ministro de Justicia, que ellos dicen que no quieren que la UIF se convierta en una herramienta de persecución política. Yo conceptualmente estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la Oficina Anticorrupción debería poder querellar y la UIF, tengo mis dudas o mis reservas sobre si podría querellar, si debería querellar. ¿Por qué? Porque el director de la UIF normalmente es nombrado por el poder político de turno, con lo cual es un brazo armado del poder de turno. Eso es lo que está tratando de decir, creo que en el decreto, el presidente y el ministro de Justicia, que la UIF no sea para eso, sino para investigar. Eh, Lo vivimos, lo pasamos también en el gobierno anterior, y a mí lo que me hace ruido es que por un lado yo quiero que la UIF pueda ser querellante para ayudar en muchos de los casos de corrupción, donde probablemente los jueces o fiscales quizás no tienen el conocimiento técnico suficiente como para poder investigar, y la UIF sí puede, mediante la querella, aportar esos elementos. Podría hacerlo de otra manera también, como una suerte de colaborador de la justicia, o buscarle una vuelta en ese sentido, ¿no? Pero eso es lo que a mí me gustaría que ocurra. Lo que me pasa es, por otro lado, que entiendo la otra postura y que digo, claro, encima es un decreto, no es una ley. O sea que el próximo presidente puede venir y por otro decreto dejar sin efecto este decreto y decir, bueno, ahora la UIF querella y vamos a usarla para perseguir a los políticos que nos molestaron. Bueno, ese es el punto donde yo creo que es muy difícil tener una postura directa y categórica, porque una cosa es cuando estamos cercanos, estamos de un lado de la franja oficialista y otro cuando estás del lado de la franja opositora. Cuando estás de la franja opositora no vas a querer que la UIF pueda querellar. Cuando estás del lado oficialista vas a querer que la UIF querelle. Entonces es muy difícil tomar posturas que sean categóricas. Hay que tratar de analizarlo con mucho criterio y quizá pensarlo más, como por ejemplo que haya una ley que determine si lo hace o no lo hace y si lo hace, para qué tipo de delito lo tiene que hacer. Cosa que no haya elementos subjetivos de decisión, sino que los elementos para ver si querella o no sean puramente objetivos. Eso es lo que yo creo que se debería intentar. Bueno, los llené de mucha información, pero creo que eran temas que no podíamos dejar de mencionar. Nos vemos.